Tenemos ya las 7 horas con 32 minutos, 7:32 aquí en Paz y Bien frecuencia modulada. Vamos a avanzar con nuestro informativo, amigas, amigos, aquí a través de 104.5. En el noticiero de Paz y Bien, estas son las propuestas de los candidatos. Así es, muchísimas gracias. Las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, en este caso, estamos saludando con la abogada Luisa González, precisamente para conversar respecto a las actividades que viene realizando. Abogada, un gusto, bienvenida a través de Radio Paz y Bien. Lo escuchan en toda la provincia de Tungurahua, el centro del país, y como también a través de nuestras redes sociales en el Ecuador y el mundo. Un gusto tenerla, abogada. Coméntenos cuál ha sido su actividad luego de que el pueblo se pronunciara el pasado, hace 15 días prácticamente, y bueno, usted es una de las finalistas conjuntamente con el presidente de la República, presidente candidato. Un gusto, bienvenida, buenos días, abogada. Muchi- Muchísimas gracias por este espacio. Un abrazo a todos los que nos escuchan, a nuestra querida gente en Tungurahua y en el centro del país. Abogada Luisa González, ¿cuál es su sentir al momento con las provincias que de una u otra manera fueron quienes han sido el bastión, diríamos así, de la ganancia de la revolución ciudadana? ¿Cuál sus palabras de agradecimiento para quienes participaron precisamente en esta gesta política? Bueno, primero mi gratitud no solamente a las provincias en las que hemos ganado con una amplia ventaja, sino a todas las provincias, a toda mi patria, porque puede que en unas tengamos más votación, en otras menos, pero que en todas hay un apoyo muy importante hacia la Revolución Ciudadana. Agradezco a las provincias del centro del país, de la Amazonía, de la Sierra Centro, Norte, Nimbabura ganó la Revolución Ciudadana. Y claro, nuestras provincias de la costa, una bastión de la Revolución Ciudadana, son 7 provincias en la costa en las cuales mayoritariamente hemos tenido incluso una votación que duplica a la del otro candidato, cantones como Jaramijó, donde sacamos más del 80% de votación, donde la obra pública dignificó el vivir diario de nuestros pescadores, pero así en todo el país. ¿Qué significa ese voto, esa confianza de las provincias de la costa? Significa la gratitud, pero también significa esa necesidad urgente de un cambio, esa necesidad urgente de que el país cambie de rumbo, de que no sigamos como estamos con la migración, con el desempleo, con la invasión de productos que quiebran nuestra industria nacional sin que nadie los controle, que frenen ese contrabando, que frenen la violencia en las calles, un gobierno que te dice que tiene un plan, pero que vemos que ese plan nadie lo conoce, un plan Fénix que no parte sino de cenizas y de allí jamás ha salido, que dice que las muertes violentas son por enfrentamiento entre bandas y vemos que en El Oro muere una niña de 3 años de edad, que en Manta muere una niña de 4 años de edad, que la primera causa de muerte de niños es los asesinatos y el segundo es el suicidio. Entonces vemos un abandono profundo y quienes más sufren este abandono, la violencia, las vacunas, las extorsiones, son las provincias de la costa que saben que Luisa González tiene la capacidad, el equipo, la experiencia y el conocimiento para devolverles la paz, para que puedan formar empresa, para que puedan formar un emprendimiento y que no sean vacunados mañana, para que puedan transitar en libertad con sus familias por las calles sin que sean víctimas de la violencia, sin que mueran. Saben que podemos transformar este país. La gente no quiere 4 años más de tanto abandono y por eso ese apoyo mayoritario de quienes más sufren la pobreza, la violencia y el abandono del Estado. Mi gratitud siempre para mi pueblo ecuatoriano.
Abogada Luisa González, hay 5 planes de trabajo que usted ha presentado, estos proyectos muy importantes que son el plan Acoge, el plan Impulsa, el plan Protege y el plan Genera, como también el plan Causai. Vamos por el primero, el plan Acoge. Y esto tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que prácticamente está enviando a sus países a muchos migrantes y pensamos que en esto del plan Acoge tiene que ver mucho con el trabajo que usted realizará desde la presidencia de la República. Por supuesto, para comenzar, nosotros sabemos cómo hacer política pública y que esa política pública se transforme en derechos, se transforme en realidad, en hacer que las cosas funcionen y pasen dentro del Estado. ¿Por qué presentamos este plan Acoge? Ante el silencio y la inoperancia de un gobierno que no se pronuncia por sus ciudadanos, presentamos desde el Cantón Guaranda el plan Acoge. ¿Qué contempla el plan Acoge y por qué nace este plan? Nuestros hermanos ecuatorianos, y sé que tanto usted como yo, como quienes nos escuchan, tenemos algún amigo, familiar, conocido que ha migrado. ¿Por qué migra nuestra gente? Por falta de empleo, porque las industrias están cerradas, porque ya no pueden producir, porque tienen una competencia desleal, porque nadie controla los contrabandos, porque nadie controla las fronteras, porque invaden con productos y no se ponen los aranceles para poder proteger la industria nacional y quiebran las empresas y nuestros jóvenes migran producto del hambre, de la falta de empleo, de oportunidades, de acceso a educación y por la violencia. Por eso migran nuestros hermanos ecuatorianos. Y una vez que han migrado, nos lo deportan. Hasta ahí el Estado que recibe al migrante tiene el derecho de deportarlos. Perfecto. Pero ¿en qué condiciones? Y aquí es donde viene el reclamo. ¿En qué condiciones deportan a nuestros hermanos? Y ahí es donde yo también les llamo a la reflexión. Los deportan como criminales y, perdón la expresión, como animales. Y estoy segura que cualquiera de los que me está escuchando, si mañana ve en redes sociales un perrito amarrado en la esquina de una casa, con cadenas en las patitas, va a protestar y van a activarse en redes sociales y se van a activar animalistas, ambientalistas, a proteger ese animalito. Entonces, si eso hacemos por un animalito, ¿cuánto más no haremos por un ser humano? ¿Y qué es lo que ocurrió? Que nuestros hermanos vienen deportados con cadenas en los pies, con cadenas en las manos, Y con deudas. con deudas terribles, con las familias sufriendo. Y lo único que hemos recibido es el silencio cómplice de este gobierno. Mientras países como Brasil, como México, como Colombia se pronunciaron enérgicamente para que se trate con dignidad a sus ciudadanos, en el Ecuador ninguna autoridad se pronunció. Ante esto, nosotros presentamos un plan para acoger a nuestros hermanos que vienen con profundas deudas, a sus familias ya empobrecidas y con un drama social y una experiencia muy dura, porque migran en condiciones trágicas por el Darién. El programa implica 3 meses de salario básico unificado, más acceso a empleo y crédito preferente para ellos y capacitación para que puedan montar un emprendimiento. Este plan lo presenté el 30 de enero en Guaranda para que pueda ser puesto en ejecución. Y lo dije al presidente Noboa, si usted no sabe cómo hacer la política pública, aquí está, ya se la entregamos hecha. Solamente aplíquela, solamente póngala en ejecución, que esa es la parte también que hay que tener conocimiento para hacer, para ejecutar un plan. Y vemos que días después, en efecto, nos copió nuestro plan, por lo menos ya es un inicio bueno, pero sí se necesita, eh, solo se necesita acciones concretas. Aquí nosotros proponíamos que se entregue 3 salarios básicos unificados en 3 meses. Y lo que sí este gobierno solo ha entregado es $50 a ecuatorianos deportados, lo cual es insuficiente
para la carga que traen, tanto emocional, psicológica, que también hay que darles apoyo emocional y psicológico, como el apoyo económico por las fuertes deudas y que pueden ser presas de los chulqueros, estas familias. El Ecuador necesita volver a tener un Estado que lo defienda, que lo protege y que genere las condiciones dignas. Mire, el centro del país es un sector altamente productivo, es una zona donde solo requiere las condiciones dignas, protección a la industria, que a los impuestos, que a los productos que se importan y que se fabrican en el centro del país se les ponga un arancel y el crédito preferente. Por eso nosotros hemos propuesto impulsar a la industria, a esos empresarios que generan empleo a través de créditos productivos, de créditos que van hasta $500.000 con CFN, créditos a través de Ban Ecuador también para la economía popular y solidaria, por ejemplo, a una tasa de interés del 5% en cuanto a la economía popular y solidaria. El 5% es una tasa de interés subsidiada, pero tenemos que hacer que la banca pública funcione como banca de desarrollo, bajar el IVA al 12% para abaratar también los productos y que la gente tenga acceso al consumo. Este crédito que se daría a la economía popular y solidaria, a la industria, es para que crezcan y al crecer puedan contratar mano de obra y hacer que nuestros jóvenes, que nuestros ciudadanos no migren, sino se queden en el Ecuador, porque a la vez vamos a trabajar en la seguridad. En Ambato, nosotros vamos a poner un centro de videovigilancia como el EQ 911 para toda la región centro del país, porque se ha duplicado el número de los índices de violencia en Tungurahua, en la Sierra Centro, y hay que tomar urgentemente control antes de que esto se nos salga de las manos, más de lo que ya está. Por lo tanto, el centro especializado de videovigilancia y control estará en la ciudad de Ambato, de donde se controlará las 4 provincias de la Sierra Centro con una policía equipada, con equipamiento. Vamos a adquirir por año 1.000 vehículos, 1.000 motos y en 4 años graduaremos 20.000 nuevos miembros de la Fuerza Pública de la Policía Nacional para dar esta atención digna a nuestros ciudadanos. Estamos por debajo del índice internacional de policías por cada 1.000 habitantes y debemos cumplir esos estándares para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Por otra parte, abogada Luisa González, hemos tenido la oportunidad en esta campaña política, a través de todos los medios de comunicación prácticamente a nivel nacional, han llegado candidatos a la presidencia, candidatos especialmente asambleístas, y nos han hablado respecto al apoyo que se va a dar a los jóvenes. Hay ejércitos de jóvenes que salen de las universidades y hay una ley, por supuesto, que da la posibilidad de que las empresas les den la oportunidad de trabajar, pero muchos empresarios no los permiten porque no tienen la debida experiencia. En ese sentido, ¿qué es lo que va a hacer usted como presidente de la República para que lo que usted acaba de mencionar justamente con este plan acoge y que lo estaría implementando con este plan impulsa para que los jóvenes puedan trabajar pese a no tener la experiencia? Pues se los debe dar esa oportunidad, abogada. En efecto, como Luisa González y como candidata a la presidencia de la República, presenté varios planes y dentro de esto, en el plan nuestro está los jóvenes, que es una prioridad, desde el acceso a la educación pública, a las becas, a incrementar los cupos en las universidades a través de la devolución del presupuesto a la educación pública, pero también lo que es crédito educativo y becas. Luego de esto, claro, los jóvenes se gradúan y dicen, ¿qué hago ahora, verdad? Hay 2 programas de empleo. El primero, que es con la empresa privada, en donde vamos a pagar a medias entre la empresa privada y el gobierno nacional el salario de un joven por un año, un salario mínimo vital por un año. La mitad del salario lo paga la empresa, la mitad del salario el Estado. ¿Qué garantizamos aquí? Que a lo largo de ese periodo el joven adquiere ya experiencia. Con esa experiencia podría o quedarse en la misma empresa en la que está o ir a otra empresa. Empleo digno, este empleo llevará implícita la afiliación a la seguridad social también.
pero ya el joven habrá tenido la experiencia. La segunda opción es para los jóvenes recién graduados de las universidades el poder acceder a una pasantía pagada. El valor es de un salario mínimo vital por un año y puede ser en los gobiernos locales, ¿no? Esto sería en el sector público, estamos hablando del sector privado, ahora sector público, en donde pueden hacer estas pasantías pagadas por un año, tanto en juntas parroquiales, en alcaldías, en prefecturas o en dependencias del gobierno central. Nosotros asumimos ese costo, los jóvenes van adquiriendo experiencia y mañana esto les facilitará tener un empleo digno. Pero también la tercera opción, aquellos jóvenes que lo que quieren es un emprendimiento. Sobre todo en la Sierra Centro, nuestra gente es emprendedora, le gusta tener su propio negocio, empezar una industria, pues para ellos, crédito preferente también, hasta $25,000 por un emprendimiento que puedan ponerlo a consideración y ayudarles en el trámite para obtener este recurso. Cuando empiezan a pagar, se les dará un año de gracia máximo para que puedan poner en funcionamiento su negocio, su idea, su proyecto y una vez que esté funcionando, empezar a pagar. Abogada, el pasado 9 de febrero el pueblo se pronunció y ustedes como RC5 y también ADN son los finalistas, diríamos, para las próximas elecciones del 13 de abril. En ese sentido, de pronto por arrastre o en fin, pues han arrasado en cuanto tiene que ver a asambleístas, ustedes están prácticamente ya con una mayoría al momento. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que va a suceder? Se ha hablado precisamente que esto con el aumento de los 14 asambleístas, ¿no habrá la posibilidad de poder de pronto sancionar a un ministro, en fin, llamarlo a la Asamblea Nacional por el problema este de la mayoría? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es su criterio a este respecto? Bueno, la prioridad para el bloque de la Revolución Ciudadana es hacer las leyes que son necesarias para el país, para el desarrollo del país. Y en esto quiero ser muy clara. La Revolución Ciudadana, desde su bancada en la Asamblea Nacional, jamás ha trabajado por cálculos políticos. Hemos apoyado incluso a nuestros detractores cuando los proyectos de ley son en beneficio del pueblo ecuatoriano. A nosotros lo que nos importa es el bienestar de nuestra gente y desde allí será la línea en la que continuaremos trabajando desde el bloque de la Revolución Ciudadana. En cuanto a fiscalización, pues haremos la fiscalización que corresponda a quien sea, ministro que sea del gobierno que corresponda. En este caso, sí, es nuestra bancada, pero son mis ministros, el gobierno de Luisa González, pues perfecto, se hará la fiscalización, porque sí, si bien debe existir coordinación entre los poderes del Estado, también existe la independencia. Y si alguien no está haciendo bien su trabajo, la Asamblea Nacional deberá fiscalizar más allá de que yo también lo haré. Abogada, ¿cuál es su opinión respecto a lo que ha manifestado el presidente de la República y candidato a la segunda vuelta, a de que en ciertas mesas de la provincia de Guayas se los obligó a votar por la Revolución Ciudadana? Bueno, nosotros hemos visto que el presidente candidato Noboa expresa cualquier cosa desde que la electricidad se mide por gigas y creo que el internet va por megavatios. Entonces, cualquier cosa se le ocurre al candidato de Carondelet. Entre esas, un mal perdedor, eh, aseguró que iba a ganar en una sola vuelta. Y una mentira más, ¿no? Una mentira más de Daniel Noboa, dirían por ahí, una raya más al tigre. Parece que no le afecta el decir o no la verdad. Mentira tras mentira ha sido la característica de Daniel Noboa, ha sido la mentira. Y si no, pues cualquiera de ustedes puede contrastarlo entre lo que ofreció en campaña y luego hizo todo lo contrario, ¿no? A lo que había ofrecido. Lo siguiente, pues que dice que la gente fue obligada a votar. Fíjense qué pasó el día de las elecciones. ¿Qué pasó el día 9 de febrero? La gente lo estaba esperando, su militancia, la gente que lo apoya, que camina con él, que hace el trabajo por él, de estar en el territorio, estaba esperándolo.
nunca llegó. Los dejó plantados totalmente, para usar una expresión coloquial, los dejó plantados. Nunca fue, se canceló el festejo, se ignoró totalmente a esa gente, a esa militancia que caminaba con él. Se les burló en la cara y los dejó plantados totalmente. Nunca apareció. Eso hizo con sus seguidores, con su gente, con los que le apoyan. ¿Qué no hará con el resto del país? Bueno, lo estamos viendo ahora, abandono absoluto. Entonces, no supo aceptar que no iba a ganar en una vuelta, que no íbamos a permitir el fraude, que teníamos varios sistemas controlando que no nos hagan fraude, porque sí han intentado y aún hay 50.000 votos que estamos disputándonos en el CNE. Sí, tu abogada, ¿qué es lo que... Acepta, como Ah, no acepta que el pueblo ecuatoriano que vive en el abandono, que sufre las consecuencias de su mal gobierno y mala gestión, no le dio el apoyo, lo siguiente es hablar en contra de esos ciudadanos, hablar en contra de un partido político que representa a la fuerza política más grande de este país y que tiene la estructura más grande y que ahí hay miles, millones de hombres, de mujeres, de jóvenes con la esperanza de un cambio. Y habla en contra y dice que tenemos pacto con grupos delictivos. Hablemos de eso, pues, hablemos de eso. Y seamos muy claras y le pido a todos los ciudadanos que me están escuchando poner mucha atención, reflexionar y finalmente investigar. El actual ministro de, del Interior, el actual ministro del Interior, el, el actual ministro del Interior, el general Buenaño, ¿quién es él? Es la persona que estaba dentro de la lista de narcogenerales del ex embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick. Esto es gravísimo. Acaban de poner como ministro del Interior para garantizar supuestamente la seguridad de los ciudadanos a una persona cuestionada como narcogeneral según la lista de la Embajada de Estados Unidos, que además es la persona que hizo dejar en libertad a la compañera sentimental de Fito cuando fue detenida dentro de la cárcel, haciéndose pasar por guía penitenciaria y hace que se tuerzan los informes y la dejen libre a la compañera sentimental del señor Fito, que adicionalmente traficaba armas dentro de la cárcel y que es pieza fundamental en lavado de activos, en tráfico de armas y en ese manejo que tienen desde la cárcel hacia la delincuencia y violencia que vivimos en las calles. Ese es el general Buenaño que el señor Daniel Noboa acaba de entregar la seguridad de los ecuatorianos en sus manos. Esto es gravísimo. Entonces, si él me quiere hablar de pactos con mafias, de violencia y de narcopolítica, vamos a empezar por el ministro del Interior que acaba de ser nombrado por el señor Daniel Noboa, que adicionalmente la cuñada de Fito es asambleísta de ADN, recién electa por Manabí. Eso también es importante recalcar. Narcopolítica y pacto con las mafias. A De propósito, Daniel Noboa. a propósito de lo que ocurrió el pasado 9 de febrero, ¿qué criterio tiene usted de las encuestadoras? Porque las encuestadoras prácticamente como que confundieron al pueblo ecuatoriano. A ver, las encuestadoras. Nosotros tenemos nuestras encuestadoras, pero también nos llegaban encuestas serias desde otras líneas políticas. Y nuestras encuestadoras, uno de los requisitos fundamentales para trabajar con Luisa González es darnos los datos reales, es decir, la verdad. Luisa González no miente y para mí el valor fundamental en el actuar diario es la verdad. Nuestras encuestadoras nos tienen que entregar los números claros y precisos. Yo no voy a aceptar engaños. Y al mismo tiempo veíamos como del otro lado varias empresas, el señor Tello, Comunicaliza, sacaban números que no eran correctos, porque lo contrastábamos nosotros con varias empresas que nos estaban dando el servicio a nivel nacional. Sabíamos que no era cierto. Cuando vemos que el señor Tello saca este 50.1%, nosotros nos sentamos tranquilos a mirar la pantalla y a ver
cómo iban ingresando los datos, porque sabíamos que teníamos una ventaja y que estábamos por encima del candidato de Carondelet. De todas formas, aún estamos a pocos puntos, pero seguimos haciendo la recuperación de algunos valores que, entre comillas, se nos han perdido por allí, votos nuestros que lo pusieron en otras listas, esas inconsistencias que hemos encontrado, hemos ido haciendo que se corrijan y vamos a esta fase de impugnar algunas actas. Entre esas Finalmente, tenemos cerca de 50.000 votos, con lo cual estaríamos arriba y coincide con los datos que nos había dado nuestras encuestadoras. finalmente, abogada, en cuanto tiene que ver a su actividad de aquí al 13 de abril, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a recorrer el país? ¿Estará acá en la provincia de Tungurahua? ¿Estará en el centro del Ecuador? ¿Cómo está la actividad de la abogada Luisa González? Bueno, sabe que cuando me hablan de qué quiero hacer en las actividades, ¿no? Una cosa es lo que a veces uno quiere hacer y otra cosa es lo que le toca hacer, pero cuando me dicen a recorrer el país es lo que más me llena el corazón, el contacto con la gente, el sentir a nuestra gente, el cariño, también escuchar sus necesidades, el sentarme con los diferentes sectores de salud, de educación, las cámaras de la producción, de comercio, ir recogiendo todas esas necesidades, transportistas, y ver cómo vamos a implementar esa política pública que transforme la realidad del país. Eso es de las actividades que más disfruto en realidad, de estar en el territorio con nuestra gente, y son las actividades que han caracterizado mis agendas, no solamente dentro de las campañas, sino permanentemente en mis actividades políticas como dirigente en la Revolución Ciudadana. Así que estaré en la Sierra Centro, estaré en Ambato también y estaremos recorriendo todo el país. Algunas zonas aún nos faltan, así que ahí iremos, la Amazonía, la Sierra, la costa. Un abrazo inmenso por todo ese cariño. Nosotros no somos delincuentes, somos gente que quiere el cambio, gente que no soporta más 4 años de abandono, de inseguridad, de desempleo, de migración, de falta de acceso a salud, de falta de medicina en los hospitales, de falta de un nombramiento que dignifique a nuestros servidores públicos también, como por ejemplo los médicos y maestros, el personal sanitario totalmente que requiere ese nombramiento definitivo. Vamos a dar 20.000 nombramientos definitivos, pero también para los maestros que ya han pasado de 2 años y siguen en ese cargo, nombramiento definitivo, para garantizar acceso a salud, acceso a educación, dignidad para el pueblo ecuatoriano. Así que vamos con fe, con esperanza a ese cambio que requiere el país. No soportamos 4 años más de lo mismo y esta es la gran oportunidad que tenemos para transformar y dirigir correctamente los destinos de nuestra patria. Un abrazo inmenso y vamos con fe y con esperanza. Que Dios bendiga a Ecuador. Muy amable. Muchísimas gracias, abogada, y será hasta una nueva oportunidad. Suerte en el futuro. Buenos días. Gracias, gracias. Muy amable. Muchísimas gracias a la abogada Luisa González, quien es candidata a la presidencia de la República, con quien hemos conversado aquí a través de Paz y Bien Frecuencia Modulada.